El futuro es hoy. Impresionante con tu programa La medicina nuclear, la imagen molecular. Comenzamos. ¿Cómo están, amigos? Qué gusto saludarles este miércoles 25 de mayo del año 2021. Realmente felices de que nos acompañen ya en la emisión número 18. Es increíble. La medicina nuclear y la imagen molecular, dedicado a todos ustedes. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a la emisión número 18. ¿Cómo ve? Bienvenido. Buenas noches, doctor. Pues fíjate que a mí también me parece algo maravilloso. No te voy a decir que increíble, pero sí me parece algo que nos llena mucho de entusiasmo el darnos cuenta que estos temas que a primera vista podrían parecer aburridos, áridos, la gente ha conectado bastante bien con los programas, ¿no? Con la temática de la medicina nuclear y la imagen molecular, y es algo que nos llena de mucha alegría porque pues es uno de los objetivos, ¿no? Ya ves que lo comentábamos, que hay veces que la información, el conocimiento acerca de un tema, pues está como que acotado muy a ciertos ambientes, muy a ciertos ámbitos, y que pues es necesario que el público, los pacientes, los familiares de los pacientes, todo el mundo tenga conocimiento de la medicina nuclear y la imagen molecular, de tal manera que llegará a la emisión número 18 y por supuesto las muchas más que nos faltan, las que están por venir, pues es algo que nos llena de muchas ganas, que nos llena de mucho entusiasmo, y créanos que para nosotros es un placer enorme porque lo hacemos con mucho gusto, Lupita. Así es, doctor. Pues encantadísimos. Les saluda, como siempre, y cada martes, Guadalupe Mayorga en esta emisión número 18 de la medicina nuclear y la imagen molecular. Y son las 9 de la noche con 2 minutos. Encantadísimos de tenerlos. Y bueno, hoy vamos a hablar de un gran tema. La verdad es que estamos muy conmovidos por la cantidad de respuesta que hubo. No nos imaginaríamos el gran interés que hay de las organizaciones civiles, de médicos no especialistas, médicos residentes y del público en general de esta gran materia que es la medicina nuclear. Y hoy vamos a hablar de la medicina nuclear y la imagen molecular en pacientes con cáncer de tiroides, sumamente interesante. Y bueno, pues ya saben que este gran programa es para ustedes, preparado para ustedes, y uno de los objetivos de esta gran emisión es ofrecer información veraz, ágil, práctica, informativa, que nos permita vincularnos, asociarnos como pacientes y especialistas. Y esto no fuera posible sin la cortesía de Acceso Pharm, tecnología nuclear al servicio de la salud. Muchas gracias por confiar y participar con nosotros. Y bueno, pues ya saben, empezamos con los anuncios parroquiales. Nuestra casa Promesterio, gracias. Nuestra querida Cheli, productora Celia González, gracias por acompañarnos. Las redes sociales del programa, Facebook y Twitter, es Medicina Nuclear. Y las redes del doctor, por supuesto, Facebook es Medicina Nuclear MX, Twitter y LinkedIn, Iván Díaz Meneses, y la página web medicinanuclearmx.com. Recuerden que todos nuestros programas los van a encontrar también en Spotify, adicional a que los enviamos a sus respectivos correos o WhatsApp. Ya saben que acá nos eficientiza muchísimo los grupos de chats que tenemos de grandes amigos especialistas, médicos, organizaciones civiles. Estamos completamente en vivo, nos pueden escribir al 5510-640164. Así es de que estamos listos para empezar y vamos a hablar hoy de la primera efeméride, y es la radioactividad. Fue descubierta por el científico francés Anthony Henry Becquerel en 1896 de forma casi ocasional al realizar investigaciones sobre la fluorescencia del sulfato doble de uranio y potasio. Descubrió que el uranio emitía espontáneamente una radiación misteriosa. Así es de que, bueno, pues ya saben, amigos, vamos a empezar con esta parte de las efemérides. Y bueno, recordando que esta es una gran cortesía, y vamos directo al tema: la medicina nuclear y la imagen molecular en pacientes con cáncer de tiroides. Vamos a entrar al editorial de contexto.
El cáncer de tiroides es un tumor maligno que crece en el interior de la glándula tiroidea. Esta glándula tiene una formación similar a la de una mariposa y se localiza en el cuello, sobre la tráquea. Se encarga de regular el metabolismo del cuerpo, producir hormonas y ajustar la sensibilidad del organismo a otras hormonas. Y bueno, pues esto es gran parte de lo que vamos a estar platicando el día de hoy con el doctor. Y bueno, gracias a la cortesía de Accesopharm, tecnología nuclear al servicio de la salud. Y ya saben que cada día vamos directo. ¿Quién es nuestro experto titular? El doctor Iván Díaz Meneses, especialista en medicina nuclear e imagen molecular, profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular, formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología, con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear, amplia especialidad de más de 10 años en la práctica clínica. Su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado y pública, con presencia e influencia profesional en México y el extranjero. Profesor en curso de posgrado de neurociencias nucleares y formador de recursos humanos, médicos de alto nivel. Un líder nato, innovador, emprendedor de la medicina nuclear, diagnóstica y terapéutica en la práctica clínica privada. Ha promovido y desarrollado la implementación clínica de la imagen molecular y la médica nuclear para el beneficio de las personas. Divulgador líder de opinión y enlace de esta gran especialidad médica con las comunidades de pacientes, médicos, organizaciones civiles, empresa e industria y público en general. Y desde luego, pues muchísimas gracias, Accesopharm, tecnología al servicio de la salud. Y bueno, pues adicional a todo esto, el doctor se da el tiempo de ser un gran conferencista, consejero y promotor de la medicina nuclear e imagen molecular en los ámbitos clínicos, académico, científico, empresarial y comercial en México y el mundo. Y bueno, pues como cada martes, saludos desde México hasta Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Y como siempre, muchísimas gracias y el reconocimiento al doctor Díaz Meneses por esta gran iniciativa. Y bueno, pues nuevamente otro dato curioso, vamos con el señor Ernest Rutherford, 1871-1937, identificó los 3 tipos principales de radioactividad: rayos alfa, rayos beta y rayos gamma. Además de entender a fondo la radioactividad. Rutherford le dio su primera utilidad práctica mucho antes que las aplicaciones médicas o bélicas o energéticas. Calcular la edad de la Tierra, por todo ello recibió el Premio Nobel de Química en 1908. Bueno, pues como siempre, muchísimas gracias a esta gran cortesía de Accesopharm, tecnología nuclear al servicio de la salud. Y bueno, doctor, pues iniciamos con este gran tema, la medicina nuclear y la imagen molecular en pacientes con cáncer de tiroides. ¿Qué es el cáncer de tiroides? ¿A quién le da más? ¿Qué síntomas presenta para alertar al paciente? Hola Lupita. Sí, mira, el cáncer de tiroides es un tumor que se da, como su nombre lo dice, en una glándula que está ubicada aquí, donde me estoy tocando yo, aquí en el cuello. Ahí está la tiroides. La tiroides es un órgano importante porque es como el centro maestro que regula mucho del metabolismo de los seres humanos, de las personas, ¿no? Y bueno, pues también es un órgano que se puede ver afectados por procesos tumorales benignos o malignos. Un tumor no necesariamente tiene que ser cáncer, un tumor no necesariamente es maligno, hay también tumores benignos y es importante hacer esos discernimientos. Pero bueno, centrándonos en la cuestión del cáncer de tiroides, pues sí, también hay lesiones que tienen un potencial de malignidad y que pues por esas mismas características pueden crecer, pueden destruir el tejido tiroideo, pueden salirse del empaque que tiene la tiroides, que en términos médicos pues es una cápsula, en un empaque, lo puede romper y como está cerquita de la tráquea, pues puede invadir la tráquea o puede invadir la laringe
o puede invadir la musculatura que está aquí en el cuello, ¿no? Puede tener un carácter invasivo. Pero no solo eso, puede también mandar siembras, células tumorales a través de los vasos linfáticos, los famosos ganglios linfáticos, que luego es muy común, ¿no? Pensar que los ganglios linfáticos son unas entidades, por decirlo así, malas, por el hecho de albergar ahí cáncer. Y cuando nosotros entendemos el papel de los ganglios linfáticos, en realidad nos damos cuenta que son soldados que dieron su vida en la batalla contra el cáncer por defender a nuestro cuerpo y evitar que avanzaran más allá. Sus ganglios linfáticos actúan como una fortaleza, como un muro, como una barrera de contención, y ahí detienen el avance del cáncer. Entonces se pueden afectar los ganglios linfáticos, pero pues cuando no se hace algo y el cáncer es particularmente agresivo, también puede tener acceso a los vasos sanguíneos y de ahí diseminarse por la sangre, principalmente a los pulmones o a el hueso, incluso al cerebro. Aunque bueno, pues los sitios de diseminación más frecuente del tiroides, ya dijimos, es por invasión local, aquí a nivel del cuello, es a los ganglios linfáticos regionales del cuello, y también pues suele haber hay pacientes que tienen la mala fortuna de presentar metástasis a los pulmones o metástasis a los huesos. Todo esto es importante porque, como lo hemos estado diciendo en las emisiones, uno de los aspectos más relevantes para el tratamiento, para planear un tratamiento, para establecer un pronóstico, una tentativa de curación o una tentativa de control con el mejor soporte médico, es conocer precisamente la extensión de la enfermedad. El cáncer de tiroides, pues no es que sea algo... no se reconoce que sea un tumor particularmente agresivo, al menos los tumores que se conoce como bien diferenciados, es decir, los que están menos alterados, los que están menos maleados, por decirlo así, o los que están menos modificadas las estructuras celulares que le dan la capacidad de invadir, que esto es lo que nosotros entendemos como malignidad, invadir y replicarse. Entonces, no es que sea el tumor que se conoce que sea el más agresivo, pero esto no quiere decir que no debe ser tratado. O sea, por supuesto que tiene que ser tratado, por supuesto que tiene que ser bien diagnosticado, y por supuesto que los pacientes deben de tener un cuidado en donde el médico nuclear pues tiene un papel importante. Quizá de los tumores, de los primeros tumores en donde el médico nuclear empezó a tener presencia y relevancia, o la medicina nuclear, fue precisamente el cáncer de tiroides. Entonces, estos cánceres de tiroides, como les dije, hay tumores que están bien diferenciados, que se parecen mucho a su célula normal de la cual se originaron, porque todos los cánceres se originan de una célula normal que está presente en el organismo. En este caso, las células normales del tiroides se alteraron por alguna cuestión genética, por alguna cuestión tóxica, por alguna cuestión ambiental o por alguna cuestión idiopática, es decir, que no tenemos una idea o una certeza de por qué se modificaron, y empiezan a tener comportamientos anormales, como dividirse, replicarse de una manera descontrolada o empezar a invadir las estructuras vecinas. Entonces, la mayoría de los tumores de tiroides, pues, de cánceres de tiroides suelen ser bien diferenciados, es decir, no se comportan tan agresivos, aunque esto no quiere decir que no puedan tener el potencial de desdiferenciarse, es decir, hacerse más bizarros y entonces empezar a tener una agresividad mayor. O no quiere decir que no haya otro tipo de tumores. Ya les mencioné que hay unos bien diferenciados, pero hay otros que no están con tanta diferenciación o que proceden de unas células especiales que están adyacentes a las células del tiroides y te dan un cáncer que se llama cáncer de tiroides medular, que es otro tipo de cáncer que tiene otras características y que, bueno, quizá hablaremos más adelante de él, pero ahorita nos vamos a enfocar sobre todo en los tumores de tiroides que son tratables con yodo, que son básicamente los tumores bien diferenciados, a saber, el papilar y el folicular. Ahora, es bien claro que las mujeres sufren más de cáncer de tiroides, esto es un hecho. La relación es más o menos 3-1, de tal manera
que sí, las mujeres suelen tener más incidencia de cáncer de tiroides, así que hay que estar cuidándose mucho el cuello. Si se siente, la tiroides es un órgano que es fácilmente palpable, entonces igual que como lo comenté el otro día en la mama, con mucha gentileza, pues tratar de tocar, palpar, y si ustedes notan que la tiroides, esta zona de aquí del cuello, arribita de aquí del esternón, empieza a crecer, sobre todo de manera irregular o asimétrica, es decir, que le crezca más una bolita de un lado y no les duele, eso es una indicación importante para que acudan a una valoración y veamos qué es lo que está pasando. Generalmente lo que se trata o la intención es descartar el diagnóstico más tremendo, que pues sería el cáncer de tiroides, ¿no? Porque aparte hay otras enfermedades que pueden simular o que se pueden presentar de una manera similar, y es importante hacer una buena diferenciación en el diagnóstico. Entonces, el dato de alarma, sobre todo el que la gente tiene que estar vigilando, es la presencia de una bolita, que se llama un nódulo, que no duela en uno de los lóbulos de la tiroides, o en un lado de la tiroides, o puede ser en los dos. De tal manera que eso es lo que nosotros podemos decir de una manera introductoria acerca del cáncer de tiroides, y como lo vamos a ir viendo en el desarrollo del programa, pues la medicina nuclear siempre ha estado muy ligada al cáncer de tiroides. De hecho, yo te podría decir, Lupita, que el cáncer de tiroides, el tratamiento, la terapia con radionúclidos del cáncer de tiroides es el prototipo o el tipo paradigmático de la terapia con radionúclidos, del cual partió toda la rama terapéutica de la medicina nuclear, porque acuérdate que los médicos nucleares hacemos diagnósticos muy bonitos, muy sofisticados, muy precisos, muy tempranos, pero también tenemos una parte terapéutica, o sea, también tratamos pacientes, y la terapia con radionúclidos no es exactamente una quimioterapia, es otra cosa. La terapia con radionúclidos también no es radioterapia, eso es otra modalidad de tratamiento. Y bueno, pues obviamente pues no es un tratamiento quirúrgico, es otro tipo de tratamiento el que nosotros damos los médicos nucleares. Es una terapia de precisión, es una terapia que busca ir directamente a blancos terapéuticos que siguen la biología anormal de estas células tumorales, y logramos nosotros hacer un depósito de radiactividad muy preciso, muy efectivo en este tipo de tumores, Lupita. Entonces, este es un tema muy interesante, es un tema sobre el cual ha habido ya mucho conocimiento en la parte médica, porque déjame decirte que los pacientes, mis pacientes y los que tenemos que atender con todo gusto, los médicos nucleares, pues tienen muchas dudas. O sea, realmente cuando les dicen algo así como que yodo radiactivo, o sea, así como que, ¿qué onda? O sea, ¿qué es eso, no? Entonces, pues, en este programa, en esta serie de programas, porque creo yo que no nos va a alcanzar en un solo programa, pues vamos a ir hablando de todo esto con mucho gusto, y ojalá que encontremos las palabras adecuadas para que, como te digo, Lupita, y me encanta decirlo, yo hablo para que todo mundo me entienda, para que me entienda el médico, para que me entiendan mis colegas médicos nucleares, pero también para que me entienda el paciente, y también para que me entienda el público en general, o las organizaciones de apoyo a este tipo de pacientes. Esa es la idea que vamos a ir desarrollando en este programa, Lupita. Así es, doctor. Y fíjese que afortunadamente, bueno, tenemos muchas preguntas, pero de las tres más importantes que de alguna manera han sido muy recurrentes, ¿en qué edades ataca más? ¿Por qué ataca más a la mujer y si existe alguna razón? Y si se puede confundir el diagnóstico, que bueno, son de las preguntas que llegaron más, pero vamos a continuar y vamos dejando las preguntas para que posteriormente nos pueda hacer favor de resolverlas. ¿Qué beneficios da el yodo radioactivo en los pacientes con cáncer de tiroides? Sí, mira, como te decía hace ratito, el yodo radioactivo, mira, platicábamos la vez pasada que la medicina nuclear surgió en el tratamiento de problemas no malignos de la tiroides, en el hipertiroidismo, ya por los finales de la década de los 40 del siglo pasado. Entonces, el beneficio durante todo ese tiempo se ha demostrado que el tratamiento con yodo radioactivo es un tratamiento que aporta un beneficio clínico, ya pasándonos a la parte oncológica,
de los pacientes que tienen cáncer de tiroides. Hay un estudio muy famoso en donde se puso a los pacientes que tenían cáncer de tiroides, se les hizo la cirugía, o sea, se les quitó la tiroides porque, hay que decir que el primer o el paso inicial en el tratamiento de un paciente en el que ya se le diagnostica el cáncer de tiroides es quitarle la tiroides, se llama la tiroidectomía. Ajá. Dependiendo de qué tan grande sea el tumor, se le quita media tiroides o se le quita toda la tiroides. Ajá. Es extremadamente raro, no se hace que nada más le quiten la bolita, o sea, le quitan la mitad o le quitan todo, pero a la mayoría de los pacientes les quitan todo, al menos aquí en México. Ajá. Entonces, una vez que el paciente está diagnosticado con cáncer de tiroides, en aquel estudio los diagnosticaron y dijeron, a ver, vamos a agarrar a los pacientes del grupo A y del grupo B. Y a los pacientes del grupo A les vamos a dar yodo radiactivo y a los pacientes del grupo B no les vamos a dar yodo radiactivo. Y lo que resultó es que se demostró que los pacientes que recibían yodo radiactivo vivían más y vivían mejor que los pacientes que no recibían yodo radiactivo. Entonces, en esta investigación que se hizo ya también en el siglo pasado, por allá de los años 70, más o menos, se demostró que el beneficio clínico de dar el yodo es patente. Es decir, que sí, los pacientes se benefician del yodo radiactivo en comparación de los que no, como te lo acabo de demostrar. Y entonces en este estudio, pues se demuestra eso, pero después teníamos que ver, bueno, es que es radiactivo y eso no, ya ves que siempre tenemos un inconsciente colectivo en donde radiactividad nuclear es algo que genera miedo. Precisamente aquí estamos para romper esos mitos. Dijeron, bueno, es que es radiactivo, ¿y qué tal si estamos curando el tiroides, pero después le provocamos otro tumor al paciente? No sé, en la mama, en el cerebro, en el hueso, no lo sé. Bueno, pues se corrieron esos estudios de observación y después de, como te digo, casi 50 años, quizá un poquito más de uso de yodo radioactivo, no se ha demostrado que el tratamiento con yodo radioactivo sea un causal, es decir, que provoque la aparición de segundos cánceres con el tiempo, de tal manera que se ha demostrado que el tratamiento con yodo radioactivo es un tratamiento seguro. Entonces, otra de las cosas importantes del yodo radioactivo es que, como lo decía hace ratito en la pregunta que me hiciste, o sea, ¿por qué es diferente la radioterapia de la terapia con radionúclidos? Primero, porque la terapia con radionúclidos va directamente al cuerpo humano. La radioterapia irradia por fuera al cuerpo humano. La terapia con radionúclidos va a un blanco molecular definido bioquímica o fisiológicamente específico adentro del cuerpo hacia la enfermedad que nosotros queremos tratar, en este caso el cáncer. De tal manera que la radiactividad se deposita de una manera muy selectiva a donde necesitamos que se deposite. En las formas en donde la radioterapia, que es lo más fácil con lo que debemos de comparar para que entiendan la diferencia entre un médico nuclear y un radioterapeuta. En la radioterapia, como tú irradias al paciente desde afuera, pues si tú tienes, supongamos, tu lesión en la parte de la columna vertebral, pues ya sea que por los mismos campos de radioterapia, pues siempre vas a encontrar tejido que no debe ser radiado, pero pues como se atraviesa dentro del haz de radiación, pues ni modo. Obviamente lo controlas, las técnicas de radioterapia han mejorado mucho, pero finalmente siempre hay un daño colateral, por decirlo así. No estoy diciendo que la radioterapia sea mala, o sea, la radioterapia es maravillosa y tiene indicaciones bien claras y ha servido para salvar la vida y mejorar la vida de muchos pacientes. Estoy hablando aquí de una exposición de cuál es la diferencia y por qué la terapia con radionúclidos es conveniente. Entonces, ese daño colateral del cual hablamos de la radioterapia, que también se presenta con la quimioterapia, pues no sucede tanto o sucede muy poco en los pacientes que reciben terapia con radionúclidos, en este caso, pues, la terapia con yodo. De tal manera que esto influye o incide directamente en la toxicidad. Todos los tratamientos oncológicos tienen algo que se llama toxicidad. Generalmente tú lo mides por
qué tanto afecta el funcionamiento de la sangre, de la fábrica de la sangre para hacer las células que nos ayudan a llevar oxígeno, a protegernos de infecciones o a coagular la sangre. Eso es un tipo de toxicidad, o a lo mejor qué tanto nos respeta el tracto digestivo, ¿no? Qué tanto nos provoca diarrea, o qué tanto nos provoca gastritis, o qué tanto nos provoca algún malestar, ¿no? Que también, pues, no son cosas de menos, ¿no? Finalmente, los pacientes son quienes las padecen, y si aparte de tu padecimiento oncológico le agregas este tipo de efectos secundarios o efectos colaterales, pues es algo que hay que tener bastante en cuenta, ¿no? Y como te lo decía otra vez, a veces estos efectos son aceptables porque pues el tratamiento le está dando un beneficio al paciente. Eso nunca hay que olvidarlo, o sea, nunca hay que darle un tratamiento a un paciente a cambio de nada. O sea, siempre hay que darle un tratamiento para buscar un beneficio clínico. Y el yodo radioactivo hace esto con los pacientes de cáncer de tiroides. Entonces, retomando nuevamente el tema, pues es un tratamiento bien tolerado, y eso es bastante importante, ¿no? Porque pues en realidad el tratamiento no suele tener mucha toxicidad, y los pacientes pues no suelen tener problemas hematológicos, lo que les decía de la sangre, o problemas gastrointestinales, no se les cae el pelo, porque seguramente es una pregunta que van a hacer por ahí: si me cae el pelo, no se les cae el pelo, no se les cae un vellito ni nada, ¿no? Entonces eso es algo de los beneficios que el tratamiento con yodo radiactivo pues le ha dado a los pacientes pues desde hace pues ya una buena cantidad de años, y en México pues es un tratamiento que ha estado presente para atender a los pacientes de aquí, de nuestro país, que tienen este tipo de problemas. Y también esto es importante, ¿no? Es un tratamiento que está disponible en México, entonces no estamos hablando de algo que ningún paciente va a poder necesitar y que se vaya a quedar sin su tratamiento porque no hay yodo radiactivo. Fíjense, es algo interesante que, por ejemplo, yo recibo muchos pacientes del extranjero porque en sus países, sobre todo ahorita con la pandemia, pues les costó mucho trabajo conseguir el yodo. Afortunadamente, la distribución y la disponibilidad del yodo en México estuvo razonablemente bien preservada, gracias pues a todas las personas que se dedican y se preocupan porque lo que se necesita para la práctica de la medicina nuclear nunca haga falta, al menos en nuestro país, Lupita. Justo esta pregunta muy, muy recurrente, doctor. ¿Existe en México este tratamiento? Y la otra, ¿es accesiblemente económicamente para el resto de la población? ¿Lo ofrece en las instituciones de salud? Hay inquietud sobre esto porque a final de cuentas lo único que busca un paciente es este gran beneficio. Sí, Lupita, o sea, lo acabo de hacer notar, ¿no? O sea, sí está disponible en México, sí hay lugares en Secretaría de Salud, es decir, de la atención pública y también de la atención privada, en donde se puede acceder a estos tratamientos. Como todo en la medicina nuclear, no es un tratamiento tan barato, pero cuando tú lo comparas con otros tratamientos y ves el costo-beneficio, pues por supuesto que el yodo radiactivo es una opción. Además, el yodo radiactivo pues es como que el tratamiento de línea, o sea, es lo estándar que se tiene que hacer, es la buena práctica médica dar el yodo radiactivo, de tal manera que, sí, o sea, hay muchas posibilidades de que cualquier paciente que tenga este problema, ya sea en el ámbito privado, ya sea en el ámbito público, acceda a este tipo de tratamientos para cáncer de tiroides. Y no estamos hablando solamente de la Ciudad de México, porque recuerdas que a veces te digo que el problema es la disponibilidad, la accesibilidad. Bueno, la accesibilidad es si lo puedes pagar, o alguien lo paga por ti, y la disponibilidad es aunque lo pagues y lo tienes puesto en tu ciudad o en tu estado y no tienes que agarrar un avión y viajar 2,000 kilómetros a hacerse el tratamiento. Entonces, el tratamiento radioactivo es un tratamiento que está disponible y accesible prácticamente en todo el territorio nacional, y eso es algo pues muy bueno, ¿no? Como te digo, es como que el tratamiento o como el contexto clínico paradigmático de donde parten las demás terapias con radionúclidos, que este es otro tema importante del cual tenemos que hablar, porque no hemos hablado mucho de la parte terapéutica de la medicina nuclear, que es algo impresionante, ha tenido un desarrollo bárbaro
a partir de este nuevo siglo que empezó y hay muchos temas muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, pues sí, esa sería la respuesta a estas preguntas. Muy bien. Disponibilidad. Pues ahora sí lo vamos a poner a trabajar en la noche, doctor. Hay muchísimas preguntas, pero vamos a continuar porque si no, no vamos a terminar la entrevista. ¿Cuántos tipos de yodo radiactivo existen? Es una pregunta muy bonita. a mí me gusta hablar de esto. Fíjate que cuando viste las efemérides, yo estaba pensando, a ver, es que los médicos nucleares tenemos nuestro padre o nuestra formación médica, o sea, somos doctores. Pero también tenemos nuestros padres y nuestra formación, al menos la especialidad de medicina nuclear, de grandes hombres que trabajaron en el campo de la física, como, como lo mencionabas, ¿no? Como Henri Becquerel, que pues lo dijiste muy bonito, descubrió la radiactividad hace ya casi 125 años, o sea, estas cosas no son así de hace mucho tiempo, ¿no? Cuando tú ves la historia de la medicina, pues dices, híjole, es que en principio la medicina pues surgió con la humanidad, ¿no? Porque pues esos primeros hombres se tenían que curar de alguna manera. Después ya en la Edad Media empezó a haber las cuestiones quirúrgicas sobre todo, y un poquito antes pues se dio la parte médica. Pero ya cuando tú combinas algo como la radiactividad, lo nuclear, con la parte médica, pues tú ya estás hablando de temporalmente algo más posterior, ¿no? Y como decíamos, este señor pues descubrió en principio que había la radiactividad en Henri Becquerel. Después el señor Rutherford, que por ahí a lo mejor tenemos una imagen, él descubrió que había los tipos de radiaciones que utilizamos en medicina nuclear, alfa, beta y gamma. Ajá, y él nada más, él lo que hizo fue un experimento en donde hizo pasar rayos en un campo electromagnético y vio que las que se iban a la izquierda les puso alfa. Las que se iban a la derecha les puso beta, y las que no se desviaban ni a la derecha ni a la izquierda les puso gamma. Y así fue como surgieron rayos alfa, beta, gamma. Los rayos X, pues porque dijeron, pues es una radiación extraña que no sabemos ni qué onda. Bueno, no lo dijo así el señor que los descubrió, el señor Becquerel, pero pues él dijo, pues vamos a ponerle X. Y el señor Rutherford dijo, bueno, alfa, beta y gamma. Entonces, ¿se dan cuenta? Esas son las moléculas que usamos los médicos nucleares. Y esas son las moléculas, estas moléculas son muy particulares de la medicina nuclear porque no las usa el radioterapeuta y tampoco las usa el radiólogo. Entonces, como pueden ver, hay ciertas diferencias. Bueno, regresando al punto, porque esto me permitió aterrizar la respuesta. Sí hay diferentes tipos de yodo, fíjense. O sea, está el yodo orgánico, que es el yodo que nosotros encontramos en los rábanos, por ejemplo, o que es el que se le pone a la sal de mar. Es un yodo orgánico que no es radiactivo, o sea, no emite algún tipo de radiación, sino es un oligoelemento muy necesario para la síntesis de las hormonas tiroideas, que es lo que estábamos hablando hace ratito. La tiroides lo que hace es agarrar el yodo, es muy eficiente para agarrar el yodo. De hecho, el yodo se concentra en la tiroides, es el gran reservorio de la tiroides del cuerpo, y gran proporción del contenido del yodo en el cuerpo está en la tiroides, ahí almacenada, porque sirve para hacer las hormonas tiroideas. Bueno, ese es el yodo orgánico, pero, y que no es radiactivo. Pero no hay un solo tipo de yodo, hay diferentes tipos de yodo porque si bien es cierto que los átomos, los núcleos de los diferentes elementos, en este caso del yodo, tienen el mismo número de partículas, a saber, protones y neutrones, el mismo número de protones, que es lo que le da la identidad a los elementos, a los átomos, puede variar en el número de neutrones. Ajá. Y en el número de neutrones, tú sigues teniendo unos átomos que tienen más o menos neutrones. Entonces, cuando hay una variación en el número de neutrones, tú tienes algo que se llaman isótopos de los elementos. Y sucede que algunos de estos isótopos son radiactivos. Ajá. Y cuando tú tienes un isótopo que aparte es radiactivo, otra manera de llamarle a estos isótopos radiactivos son radionúclidos. De ahí la palabra terapia con radionúclidos. Por definición, nosotros utilizamos el tipo de yodo que emite radiaciones. Ahora, hay diferentes tipos de radiaciones. Algunas son útiles para los tratamientos y otras son útiles para los diagnósticos. Para los tratamientos, específicamente el que se utiliza es el yodo 131, porque tiene la habilidad, a diferencia de los otros tipos de yodo, de emitir
radiaciones beta. Y las radiaciones beta sí pueden tener efectos biológicos que provocan un daño al tejido que lo hace susceptible de ser tratado. También emite radiaciones gamma, como el yodo 123. El yodo 123 emite radiaciones gamma. Entonces, las radiaciones gamma, como no tienen un efecto tan grande sobre los tejidos, no se utilizan para tratamiento, pero sí se utilizan para diagnóstico, es decir, para visualizar a dónde se fue o a dónde está distribuido el yodo dentro del cuerpo, para hacer diagnósticos con gammagrafía y con SPECT. Y hay otro tipo de yodo en particular, que es el yodo 124, que es un emisor de positrones. Y el emisor de positrones tampoco nos sirve para hacer tratamientos, pero sí para hacer diagnósticos. Diagnósticos de medicina nuclear mediante la tomografía por emisión de positrones o el famoso PET, del cual ya hemos hablado muchísimo. De tal manera que, como te das cuenta, pues aquí nos sirvió para unir el tipo de radiaciones que tenemos con los usos diagnósticos y con los usos médicos. Y el especialista en saber esto, pues es el médico nuclear. Ahora bien, hay que decir que el yodo 131 es el yodo del tratamiento, no hay otro yodo para tratamiento más que el yodo 131, y bueno, eso está disponible en México. El yodo 123 lo tenemos que traer desde Europa y es caro, y aparte no lo podemos traer así libre, lo tenemos que traer unido a otras moléculas para hacer diagnósticos, y el yodo 124 pues aún nadie se ha aventado a sintetizar el yodo 124, pero tenemos muy buena disponibilidad de yodo 131 para tratamientos. Entonces, hay algunos otros isótopos del yodo radioactivo, pero los que tienen una relevancia verdadera para el uso médico, ya sea diagnóstico o terapéutico, pues son los que les acabo de mencionar, y particularmente en la parte diagnóstica, como dijimos, es el yodo 131 el que pues tiene toda la relevancia, Lupita. Muy bien, doctor, pues muy interesante, hay muchísimas preguntas, vamos a organizarlas para no impactarlo con tantas, vamos a tratar de resumirlas. Y bueno, doctor, las noticias, la mención del yodo radioactivo y sus beneficios, hay muchas noticias alrededor de esto, ¿usted no las quiere compartir? Sí, mira, Lupita, como te decía en la emisión pasada, ¿no? Ya hay yodo radioactivo, afortunadamente, en cápsulas. Esto, exacto, pues, es algo bueno, es algo que viene a mejorar aún más la seguridad del tratamiento con yodo radioactivo sin sacrificar para nada ni comprometer para nada la efectividad del tratamiento. El yodo radioactivo, como te dije, sirve, pero tiene un problema, que como viene o cuando tú lo pones en un líquido dentro de un frasquito, pues corres el riesgo de tener accidentes de contaminación radiactiva. Entendida la contaminación radiactiva, el hecho de que haya radiación en un lugar donde no debe de estar y donde no está sirviendo para el bien de las personas. Se te puede derramar, al paciente se le puede caer en la ropa, o se le puede caer el frasco y tirarlo en el piso, o también el yodo es volátil, es decir, cuando tú lo abres se volatiliza, y ese yodo que está en líquido puede pasar a una forma gaseosa, y eso, bueno, puede hacer que lo inhales y todo eso. Y todo esto pues tiene un impacto en las cuestiones de seguridad radiológica. Ahora bien, lo que yo estoy diciendo de la ventaja de tener cápsulas de yodo radioactivo es que pues te mejora mucho estas cuestiones de seguridad, estas cuestiones de protección, porque finalmente, por ejemplo, para el personal ocupacionalmente expuesto, que somos las personas que tenemos la competencia profesional para manejar este tipo de tratamientos, de fuentes de radiación, pues el hecho de que no te expongas cada vez que des un tratamiento, pues es muy valioso, porque un paciente se expone una vez o dos, pero el médico nuclear, los técnicos de medicina nuclear nos exponemos cada vez que hay un tratamiento, y cada vez que hay un tratamiento tenemos el riesgo de contaminarnos, y eso, bueno, pues no es algo que sea deseable, ¿no? Entonces, con una cápsula, pues ese riesgo de contaminación, ya sea inhalado o por derrame de la capsulita, se minimiza.
Ahora bien, las cápsulas tienen un tamaño adecuado que las hace muy fáciles de ingerir, incluso en los pacientes que acaban de tener la tiroidectomía, ¿no? Porque a veces pensarían, no, es que pues me va a doler y la cápsula es muy grande o no, no, o sea, la cápsula No tiene puede. un tamaño bastante adecuado, es una tecnología muy segura que se puede contar para los tratamientos de cáncer de tiroideo aquí en México. Yo en lo particular pues considero que utilizarlos pues sí tiene un beneficio, sobre todo porque no disminuye la eficacia terapéutica y no necesariamente es más caro, Lupita. De hecho, cuando estábamos viendo qué onda con los precios, pues nos llamó mucho la atención de que no necesariamente el hecho que te den un producto con mayor seguridad te va a encarecer el tratamiento. En realidad es algo que es algo muy práctico de tener disponible este tipo de tratamientos de tal manera que pues la próxima vez que prescriban los médicos nucleares o que den un tratamiento de yodo radiactivo, no olviden preguntar si hay disponibilidad de yodo radiactivo encapsulado y bueno, pues considerar el utilizarlo finalmente para dar sus tratamientos. Ya aquí lo interesante es que pues tenemos la capacidad de elegir cómo queremos tratar a nuestros pacientes. Si les queremos dar solución, pues está bien. Si les queremos dar cápsula, pues desde mi perspectiva está mejor, ¿no? Nunca está de más tener un producto que nos ayude a trabajar de una manera más segura sin disminuir para nada la eficacia médica y no necesariamente siendo más caro, Lupita. Así es, doctor. Pues muchísimas gracias. Esto es una cortesía de Acceso Farm, tecnología nuclear al servicio de la salud. Y bueno, nos vamos rapidísimo a las postulaciones, doctor. Platíquenos Sí, cómo va es el otra cosa punto padre. que la verdad es que nos interesa mucho saber cómo va la postulación al Sí, CMN. ya se supone que el próximo viernes, pues ya el próximo viernes, se confirma, ¿no? Si al final mis colegas médicos nucleares me otorgan el honor de poderles servir desde el Consejo Mexicano de Médicos Nucleares. Los consejos de especialidades médicas, su objetivo es velar por la buena práctica de una especialidad, en este caso de la medicina nuclear, ¿no? Entonces, pues a mí me dará mucho gusto de confirmarse esta postulación, pues estar al servicio no solamente de mis colegas médicos nucleares, sino al servicio de la sociedad mexicana, velando que los médicos nucleares que dan sus tratamientos o que hacen su práctica profesional, pues realmente cumplan con las mejores estándares de actualización y de práctica médica, porque eso es muy importante. Acuérdate que aquí siempre hemos pugnado por una excelencia, y una excelencia se da siempre cuando se invita de una manera cordial o cuando se incentiva o se motiva de una manera eficiente a los especialistas a ser mejores. Y de verdad que en la medicina nuclear hay gente muy talentosa, hay mucho potencial y bueno, pues nos va a dar mucho gusto hacer una labor en la vocalía. Me tocó postularme para una vocalía en donde pues es algo de lo que me gusta, ¿no? Pues transmitir la información de dentro de un organismo hacia primero el gremio de médicos nucleares y después pues también hacia otros ámbitos del público en general, de tal manera que pues ojalá y que la próxima emisión pues ya les pueda presumir que al final sí mi postulación fue procedente y pues que ya estaré formando parte del Consejo Mexicano de Médicos Nucleares. Así será, doctor, y estaremos muy pendientes porque aquí tendremos que dar la noticia. Muchísimas gracias por compartirnos. Y bueno, pues prácticamente estamos en el final, así es de que la penúltima pregunta sería, ¿es peligroso el tratamiento de yodo radioactivo? ¿Cómo se da este tratamiento, doctor? Sí, como te decía hace ratito, Lupita, yo creo que no nos va a alcanzar en un programa. Pero mira, todos los tratamientos, todas las intervenciones médicas tienen un riesgo. Unas tienen más y otras tienen menos. Lo que yo te estaba diciendo hace ratito es que el tratamiento radioactivo es un tratamiento seguro. Un tratamiento seguro, médicamente hablando. Es un tratamiento eficaz, es decir, que cumple con su objetivo de ayudarle a los pacientes en su lucha contra el cáncer. Y es un tratamiento bien tolerado. Esto que quiere decir que, pues,
no tiene muchos efectos colaterales o efectos adversos el tratamiento per se. Ajá. Pero como estamos manejando nosotros radiactividad, pues obviamente que nosotros tenemos que velar no solamente por el cuidado del paciente, sino también por el cuidado del entorno del paciente. Sobre todo el círculo familiar íntimo, es decir, las personas que más tiempo conviven con los pacientes, que más tiempo están con ellos. Pues obviamente, pues pueden ser los papás, o pueden ser los hijos, o puede ser el esposo, o puede ser la esposa, o las personas con las que uno convive. De tal manera que esta pregunta también es algo que me va a ayudar a explicar algo que muchas veces, que es también algo que siempre me preguntan mis pacientes. Doctor, ¿por qué me está internando? ¿Por qué a veces el tratamiento se da internado o por qué a veces se da ambulatorio? Le digo, pues todo depende. Los tratamientos de cáncer, todos están indicados el internamiento. Y ese internamiento puede ser un día, o pueden ser 2 días, o pueden ser 3 días, dependiendo de la cantidad de radiactividad que se dé, porque no es de que se dé una capsulita o un líquido y ya, o sea, se tiene que dar una dosis. La dosis generalmente la prescribe el médico nuclear o da el visto bueno el médico nuclear. Y las dosis de cáncer de tiroides o por una cuestión de cáncer de tiroides pueden ir de 30, 50, 100, 150, 200 o a veces se puede hacer dosimetría para tratar de determinar una dosis más en específico, ¿no? Pero para fines prácticos pues se dan estas dosis estándar fijas a criterio del médico nuclear, que pues es quien evalúa cuál es el tratamiento o en su caso da el visto bueno, ¿no? A una dosis prescrita. Entonces, haz de cuenta que por ley, Lupita, por ley no, en México, al menos esta sí es una ley en México, pero como que es una ley de todo el mundo, si un paciente recibe un tratamiento de más de 30 milicuris, tiene que ser internado. No le puedes dar el tratamiento ambulatorio. Por eso los pacientes que tienen la cuestión de un tratamiento de cáncer de tiroides, pues la mayoría, bueno, no la mayoría, todos deben ser internados. Y ya dependerá si es 1 día, 2 días o 3 días. Y el internamiento, como te digo, no es porque necesite estar como que en una terapia intensiva o no es porque necesite estar en vigilancia médica constante. Simplemente es un aislamiento que se hace en una habitación especial en donde eso a nosotros nos garantiza que el paciente va a recibir su tratamiento, se va a beneficiar en un ámbito hospitalario donde el médico nuclear tiene que estar bien atento, bien al pendiente de lo que le va, cómo va transcurriendo, cómo va evolucionando su paciente, el personal técnico de medicina nuclear, el personal de enfermería de medicina nuclear, todos tienen que estar muy al pendientes del paciente y a la vez nos ayuda a que la radiación que el paciente va a estar emitiendo, porque acuérdense que les dije que cuando uno introduce material radiactivo por fuentes abiertas al cuerpo de un ser humano, nuevamente, los médicos nucleares somos quienes tenemos la competencia profesional en México para hacer eso, nadie más puede hacer eso de manera legal. Cuando nosotros hacemos eso, los pacientes literalmente se hacen hombres y mujeres radiactivas. Entonces, si tú los dejas salir en la calle, pues van a irradiar a la gente y quizá el problema mayor sea cuando irradien a un ser querido. Y no porque sean malos, sino porque simplemente pues así es el tratamiento. Al paciente yo les digo a los pacientes, mire, es que a usted el tratamiento le va a hacer un bien. A usted el tratamiento le va a ayudar a vivir más y a vivir mejor porque vamos a combatir ese cáncer que le está afectando. Pero a su esposa no, pero a su abuelito no, pero a su hijo no, pero a su hermano no. Entonces es muy razonable que los pacientes, y todos lo entienden, que los pacientes entiendan que tienen que tener un aislamiento, porque eso es algo importante que deben de saber los pacientes, ¿no? Ya después de que la radiactividad pasa durante un tiempo razonable y ya está en niveles que internacionalmente se fijaron como seguros para el egreso hospitalario de los pacientes, pues los pacientes ya van a un aislamiento relativo en sus domicilios, en donde, bueno, pues también tienen que tener cierta preparación porque la radiactividad no se quita mágicamente saliendo del hospital o saliendo del cuarto de internamiento de yodo. Entonces, los pacientes siguen emitiendo radiactividad durante un tiempo, pero también es cierto que la radiactividad va disminuyendo con el paso de los días. En el día, ayer la radiactividad fue mayor que hoy y mañana la radiactividad va a ser menor que hoy, o sea, va disminuyendo con el tiempo.
de tal manera que llega un momento en donde pues ya se iguala a la radiactividad del medio ambiente y pues ya no hay la cuestión de la protección radiológica. En este sentido, pues tendríamos que definir lo que me preguntabas, ¿no? De si es peligroso. O sea, médicamente, pues no es un tratamiento que tenga un riesgo alto, aunque te repito, todos los tratamientos tienen un riesgo, por eso es importante que siempre se hagan con médicos nucleares, porque los médicos nucleares somos los especialistas para manejar esto y también somos médicos, o sea, no somos nada más la persona que va a decir sí que se lo dé, o sea, el médico nuclear es la persona que se encarga de supervisar que el tratamiento del yodo radiactivo transcurra de manera adecuada y cuando se presenta alguna anomalía, sabe qué hacer. Cuando se presenta alguna complicación que tampoco es imposible y tampoco es de que no va a pasar, sabe qué hacer, o al menos sabe de qué manera manejar estas situaciones, que les repito, no son frecuentes, de hecho son muy, muy raras, pero pues siempre es bueno que sepamos cómo actuar ante situaciones imprevistas. Entonces, cuando el paciente egresa, pues ya está en niveles adecuados y ya puede incorporarse poco a poco a la vida familiar conforme los niveles de radiactividad van disminuyendo. Entonces, sobre todo les repetía, a quien se cuida en la seguridad radiológica es a círculo familiar íntimo. A grosso modo, así es como se da el tratamiento, ¿no? Porque es algo que siempre nos preguntan. Para el hipertiroidismo, como las dosis son menores de 30 milicuries, pues suelen ser tratamientos ambulatorios, pero el hipertiroidismo y el cáncer de tiroides, pues no son lo mismo. Lo único que comparten es que son patologías o enfermedades de la tiroides que también comparten que pueden ser tratadas con yodo radiactivo, pero los procedimientos son diferentes, Lupita. Claro, doctor. Y bueno, pues contestado a la Asociación Mexicana de Lupus, el por qué se internan. Y bueno, bastante bien respondida por el doctor Díaz Meneses. Acuérdense, amigos, que hoy nuestro programa se trató la medicina nuclear y la imagen molecular en pacientes con cáncer de tiroides. Y pues prácticamente la última pregunta, doctor, es, ¿solo los médicos nucleares pueden dar ofrecer el tratamiento de yodo radioactivo? Bueno, pues en cierta manera ya nos respondió, son la gente que está totalmente preparada para esto. Tenemos Sí, escasamente 2 minutos, doctor. y aquí la respuesta es muy contundente, Lupita. La respuesta es un enérgico sí. Ningún otro especialista puede dar tratamientos de yodo radiactivo. Siempre que usted acuda, porque nos están escuchando pacientes o familiares de pacientes o médicos, siempre cerciórense que el médico que los está tratando con yodo radiactivo o con cualquier otro tipo de terapia con radionuclidos sea un médico nuclear, porque somos los pacientes, somos el tipo de especialistas que tenemos la competencia profesional y que legalmente en México tenemos la prerrogativa, tenemos la licencia para administrar este tipo de tratamientos. Nadie más, Lupita. Perfecto, doctor. Pues prácticamente llegamos al final, no sin antes, le voy a leer alguno de las felicitaciones, desde luego el doctor Ugalde de República Dominicana, que siempre lo escucha, el IMSS de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Hospital Civil de Toluca. Muchísimas felicitaciones. El área de radiología cada semana lo escucha con enorme atención. Y pues prácticamente nos estamos yendo, doctor, y agradecerle infinitamente a Accesofarm esta gran cortesía, Accesofarm Tecnología Nuclear al servicio de la salud. Doctor, pues déjenos tarear para la próxima semana. Pues yo creo que, como te dije, yo creo que vamos a hacer una segunda parte de este tema. Es un tema pues muy bonito. Seguramente se quedaron muchas preguntas en el tintero, Lupita. Hay que revisarlas. Bueno, hay que volverlo a retomar. Y pues nuevamente, amigos, les recuerdo que nosotros tenemos la iniciativa del colectivo Medicina Nuclear MX, en donde nosotros pugnamos, fomentamos, impulsamos, facilitamos la excelencia en la práctica clínica de la medicina nuclear mexicana. Somos ya más médicos nucleares mexicanos que estamos sumándonos a estos esfuerzos de la excelencia para el beneficio de la sociedad mexicana, para los pacientes mexicanos. Muchas gracias a todos nuestros escuchas video escuchas y radio escuchas por escucharnos. Ya saben que nos da mucho gusto estar con ustedes como cada martes transmitiendo en vivo. Y pues nos estaremos viendo la próxima semana. Deseamos que todos sus sueños se cumplan, que sus deseos se hagan realidad y que tengan una vida muy feliz. Nos estamos viendo la próxima semana, Lupita.
Así es, doctor. Muchísimas gracias siempre por su tiempo, su disponibilidad y gracias a toda la gente que nos escucha, nos va a ver a través del webcam el día de mañana. Y discúlpenos, pero son muchísimas felicitaciones y muchísimas preguntas que en verdad todas se las haremos llegar al doctor y desde luego él siempre tiene la gran cortesía de responder. Y bueno, agradecerle infinitamente esta gran cortesía a Accesopharm, tecnología nuclear al servicio de la salud. Muchas gracias, excelente noche. Se despide Guadalupe Mayorga. Hasta la próxima. Gracias. Repasamos la tecnología. Ya estás al día. Este fue su programa La Medicina Nuclear, la imagen molecular. La invitación cordial para la próxima semana. Hasta entonces.